Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. En este video vamos a continuar con la serie de videos acerca de los pactos bíblicos o los pactos divinos. El día de hoy vamos a tratar con lo que vendría a ser el pacto con Noé. El pacto con Noé. Y para esto, pues tenemos que seguir aclarando algunas cosas, ¿no? Continuamos del pacto de obras al pacto de gracia. ¿Por qué debemos hacer esta distinción? Si nosotros no hacemos esta distinción, corremos el riesgo de confundir el pacto de obras como si fuera un pacto de gracia, y eso no es así. Si bien la naturaleza del pacto de obras en cierta forma nos muestra la benevolencia y la condescendencia de Dios de tratar el creador con la criatura, recién vemos instaurado un pacto de gracia después de Génesis 3:15. Un pacto de gracia prometido, ¿no? Entonces, en este gráfico que ustedes están viendo, me gustaría explicarles y que me presten atención. Acá nosotros encontramos, por ejemplo, los pactos universales, ¿no? El pacto con Adán, que ya lo hemos revisado en el anterior video, y el que vamos a tratar el día de hoy, el pacto con Noé. Bien, el Señor crea al hombre, vimos ya en el anterior video, y vimos que la respuesta de Adán no fue correcta, por decirlo así, a todo lo que Dios había condescendido con él. Y bueno, pues ellos y juntamente, obviamente llevándonos a todos nosotros, caemos en Adán, como dice también la escritura en Romanos capítulo 5, por allá en Génesis 3:6, ¿no? Génesis 3:6. Y bueno, cuando nosotros caemos, nosotros tenemos que entender algo, que el pacto de obras que el Señor había instaurado con Adán al principio, no deja de ser. No quiere decir que por la caída el pacto de obras dejó de existir. No, el pacto de obras continúa hasta el día de hoy. Es en base del pacto de obras que el Señor nos exige obediencia perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿el Señor qué hace? Si es que no hubiera condescendido con el hombre en Génesis 3:15, brindándole un pacto de gracia, es decir, la salvación solo por la gracia de Dios, nadie podría ir a Dios, absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de la caída, el Señor promete e instaura el pacto de gracia, ¿no? Que vamos a ver ya en el nuevo pacto, que va a ser el cumplimiento, ¿verdad? De esta promesa. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a tratar el pacto de gracia, ¿no? La administración de este pacto, cómo es que este pacto se va desarrollando y cómo es que a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de todos los seres humanos, por decirlo así, el Señor ha tratado con su pueblo, ¿no? Y llevando a la salvación por medio de este pacto, ¿no? En medio de este pacto a todos los elegidos. Ahora, quiero que noten bien este gráfico. El pacto de gracia y el pacto de obras, al mismo tiempo, por decirlo así, ¿sí? Están yendo en el mismo tiempo. Ahora, esto no debe malentenderse. No debe malentenderse. ¿En qué sentido? Si el pacto de gracia fue instaurado acá y todos solamente son salvos por la gracia, la pregunta es, ¿salvos de qué? Bueno, es por eso que necesitamos seguir recordando que el pacto de obras continúa. Entonces nosotros no podríamos intentar siquiera ir por el pacto de obras para pues acercarnos a Dios, ¿verdad? No podemos. Entonces por eso es que necesitamos este pacto de gracia. Y por eso decimos que desde la caída ningún ser humano pudo haber sido salvo por el pacto de obras. Cuando lleguemos al pacto mosaico, perdón, hermanos, ahí tenemos que entender esto, de qué se está hablando para no llegar a confusiones, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos que a partir de este pacto que vamos a revisar el día de hoy, el pacto con Noé, vamos a ver las administraciones del pacto de gracia. Bien, ok, continuemos entonces. Ahí tenemos estos dos pactos universales que son sumamente importantes porque tienen que ver con toda la humanidad, con toda la humanidad. Bien, continuemos. Veamos el contexto en el cual se da el pacto con Noé. Bueno, después de la caída, como dice ahí, la maldad del hombre se acentuó cada vez más, ¿no? Cada vez más. Pero aún en medio de toda esa malicia y rebeldía contra el Señor, mis hermanos, cumplió su promesa primigenia, es decir, la primera promesa de Génesis 3:15, de traer al Salvador por medio de la simiente de la mujer,
¿sí? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Bueno, nosotros nos damos cuenta que el Señor ha continuado con su promesa. Leo de la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26, que dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí vemos que los hijos del Señor, los descendientes prácticamente de esta simiente que vendría en un futuro, son los que van a traer la promesa, ¿no? Y aquí vemos, este pasaje es muy hermoso, ¿no? Que es Génesis 4:26, que al finalizar dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor, ¿no? Entonces, es a lo largo de la descendencia de Set, mis hermanos, que el Señor va a conservar, ¿no? Y ha conservado a sus hijos para el cumplimiento de su propósito eterno de redención. Por ejemplo, si ustedes revisan ya el capítulo 5 de Génesis, van a encontrar toda una genealogía, partiendo desde Adán, luego va a pasar a Set, y tenemos toda la descendencia ahí. Y en el versículo 32 del capítulo 5 nos encontramos que dice, en el capítulo 28 del capítulo 5 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, es en ese contexto en el cual nosotros vamos a llegar a Noé. De ahí es que viene Noé. Ahora, hermanos, el Señor decide raer al hombre que había creado por la maldad y el pecado de éste. Pero también decide guardar una familia, ¿no? Para que la simiente prometida viniera a este mundo. Ahora pues, vamos a ver cómo Dios va a tratar con Noé. Y aquí debemos recalcar esta premisa en todos los pactos de la administración, en todas las administraciones del pacto de gracia. La premisa principal es que este pacto es una administración del pacto de gracia. Es decir, el Señor tiene un solo plan, un solo propósito: la consumación y relación eterna con su pueblo por medio de Cristo Jesús, por medio del mediador, ¿no? Bien, veamos el fundamento bíblico y características en cuanto al pacto con Noé. Bueno, en cuanto al pasaje bíblico, a mí me gustaría destacar algunas partes de este pasaje. Leamos de la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 17 al 22. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, dice el Señor. En que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en él tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo, dice, de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, primero que nada tenemos que destacar que este es un pacto universal, es decir, es un pacto que el Señor, cuando justamente le dice: mas estableceré mi pacto contigo, y simplemente lean lo que sigue a continuación, ¿no? Está hablando de no solamente no específicamente solamente de Él, sino de todos los que van a entrar con Él, ¿no? Entonces ahí vemos que es un pacto con toda la humanidad y con la creación misma, ¿no? Ahora, este pacto es llamado también como pacto de preservación o pacto de gracia común. Si nosotros buscamos en la palabra del Señor el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 45, la palabra del Señor nos dice de la siguiente forma, ¿no? El Señor Jesucristo está justamente en el Sermón del Monte, y acá Él dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Cuando justamente está hablando acerca del perdón a los enemigos, pero dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo acá el Señor Jesucristo? De que en algún momento del tiempo, ¿sí?, el Señor había decidido que
iba a preservar esta tierra para un propósito, aún después de la caída, aún después de tantas injusticias que existen, por decirlo así, en esta tierra. Y a eso es a lo que nosotros llamamos gracia común, ¿no? La gracia común, hay muchos hermanos que no están de acuerdo con este término porque no pueden encontrar gracia directamente en las misericordias que Dios nos concede como su creación. Pero yo creo firmemente que sí podemos utilizar este término. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, ¿no? Nosotros conocemos tal vez a personas que son bastante impías, ¿no? Personas que tal vez hasta se han salido con la suya en algunas injusticias, pero aún siguen comiendo, aún siguen disfrutando del día, de la noche, ¿no? Y uno dice, pero ¿dónde está Dios? Bueno, esa es una pregunta que la mayoría de la gente se hace. Bueno, nosotros debemos apuntar directamente que el Señor va a establecer algo en este pacto, pero con un propósito, ¿sí? Ahora, otro punto en esta lectura, que la palabra establecer o la palabra cum, que aparece ahí en el versículo 18, más estableceré, se está refiriendo, la palabra se puede traducir como una confirmación. ¿Qué quiere decir eso? De algo que ya estaba vigente, de algo que el Señor ya había prometido. Ahora la pregunta es, ¿qué había prometido el Señor? Bueno, que la simiente vendría, ¿no? Por medio de la mujer, como dijo también ahí el Señor en Génesis 3:15. Entonces, este pacto que el Señor hace con Noé, cuando dice más estableceré, está confirmando el pacto que él había hecho en Génesis 3:15. ¿Sí? Eso debemos entender. Ahora, en estos pasajes, mis hermanos, encontramos la primera mención de la palabra pacto en la Biblia, o la palabra berit, en el versículo 18, ¿no? Ahora, el Señor, vamos a ver que preservará la vida de la familia de Noé para su propósito redentor. Eso no debemos dejar de lado, el cual será revelado progresivamente por medio de su pacto, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede después del diluvio, ¿no? Después del diluvio. Génesis 8:20 al 22 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Bueno, en este pacto nosotros vamos a ver, viendo un poco más de características del pacto noético o el pacto con Noé, que en este pacto el Señor refrena el mal con su gracia común, ¿no? Y esto es algo temporal, hermanos. ¿Por qué? Porque para sus propósitos redentivos, ¿sí?, vengan a nacer en esta tierra y puedan avanzar, ¿no?, hasta que Cristo, la simiente prometida, ¿no?, venga en toda gloria en el día final. Cuando hablemos del nuevo pacto, vamos a entender que el nuevo pacto está dividido en tres fases, ¿no? Una inauguración, una continuación y una consumación final. Entonces, si hasta el día de hoy, miren qué bueno es el Señor, si hasta el día de hoy hay muchos impíos que aún siguen gozando de las misericordias diarias del Señor, es porque el Señor está apuntando aún todavía al día final en el cual Él va a venir a juzgar las cosas. ¿Sí? Entonces acá el Señor, y como Él no puede contradecirse, por eso nosotros hoy en día aún todavía vemos tal vez injusticias debajo del sol, como dice Eclesiastés, pero que no nos asombremos, también dice Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, es por esto, hermanos, es por esto. El Señor está, como decirlo así, está refrenando el mal en esta tierra. ¿Por qué? Porque esta parte es importante. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 6, en donde el Señor ve que la maldad del hombre se ha incrementado. Dice, y aconteció, ¿no?, que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, yo la verdad comparto, cuando leemos estos versículos, comparto la interpretación que cuando se habla aquí de hijos de Dios e hijas de los hombres, se está refiriendo a la unión, no entre ángeles y mujeres, sino a la unión de toda esa simiente que acabamos de ver, ¿no?, en la anterior diapositiva, a toda la simiente de donde vino Set hasta Noé, pero vemos que se juntaron con las hijas de los hombres.
¿Quiénes son estas? Pues la descendencia de Caín, ¿no? La descendencia de Caín, la descendencia prácticamente que no es santa, ¿sí? Ahora, y dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, el Señor está diciendo acá que ya no voy a contender con ellos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Esto tenemos que entenderlo bien, hermanos. Pues si aquí el Señor, en cierta forma, los deja a su naturaleza. Y miren hasta qué punto han llegado a crecer en su maldad antes del diluvio, ¿no? Pero después del diluvio, hermanos, vemos que el Señor refrena este mal, porque si nosotros fuéramos dejados a nuestra naturaleza, en este momento pues no hubiera orden en esta tierra. Seríamos tal cual como Sodoma y como Gomorra, ¿verdad? Pero no, el Señor refrena el mal en esta tierra con su gracia común, apuntando hacia el fin, Entonces, hermanos, el Señor es fiel a su pacto, ya que todo hombre es sustentado desde entonces por su gracia común. No envió otro diluvio, hermanos, como lo prometió, pero como ya se dijo, Él guarda esta creación en paciencia hasta el día de su redención, su purificación final. ¿Sí? Bien, ahora, veamos brevemente qué es lo que pasa después de que pasa el diluvio, ¿no? El Señor promete que no iba a destruir más al hombre, ¿no? Que no iba a maldecir más al hombre y que, la gracia común continúa hasta el día de hoy. Pero hay algo más. Génesis 9, 1 al 7 nos dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bueno, 3 cosas simples. Número 1, que se repiten preceptos dados a Adán y Eva, como la fructificación, allá en el versículo 1 y en el versículo 7. Entonces, acá vemos, ¿no?, que se va a volver a repoblar la tierra. Por eso justamente decimos que es un pacto universal, porque acá es como que comenzó el desarrollo de la vida de Noé y su familia, pero continuó el pacto de gracia, ¿sí? Otra cosa, que se aprueba la alimentación de la carne animal, pero sin sangre. Es por eso que, hoy en día el Señor nos ha otorgado este permiso para poder comer la carne animal, ¿no? Pero claramente ahí nos dice sin sangre. No vamos a entrar en especificaciones porque vamos a alargar si no este video. Y tercero, que se establece el principio de justicia en cuanto al asesinato. Ahí vemos ya, ¿no?, cómo el Señor empieza a revelar algunos puntos de lo que más adelante, ¿sí?, se va a revelar con más claridad con Moisés. Pero bien, luego tenemos Génesis 9, 8 al 17. De acá vamos a hablar 3 cosas importantes, ¿sí? ¿Por qué? En estos versículos, ¿qué se está hablando? De cómo el Señor ha establecido su pacto con Noé, ¿no?, con vosotros, dice en el versículo 9, y con vuestros descendientes después de vosotros. Ahí vemos que el pacto es un pacto universal, hermanos. Es un pacto universal con toda la humanidad, con toda la creación, ¿no? Y desde el versículo 12 en adelante hay algo muy interesante. Dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes,
sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el pacto en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bien. Qué importante es entender acerca de las señales que el Señor nos da, ¿sí? Porque esto es importante, hermanos. Es el Señor quien nos da las señales del pacto, no somos nosotros. No somos nosotros que nosotros le damos una señal de que le pertenecemos. No, es Él el que nos da una señal. Y aquí vemos esa forma, hermanos, esa forma. La señal del pacto acá es el arco iris. El hombre no puede hacer por decirlo así, un arco iris como el Señor nos lo muestra. No, no puede. Bueno, no puede decir sí, con los avances científicos y demás. Bueno, necesita, por decirlo así, materia prima para hacerlo, y eso solamente lo ha hecho el Señor, ¿verdad? Entonces, es el Señor el quien nos muestra su arco iris como la señal de la gracia común. Y miren cómo se hacen la burla en la actualidad. Tristemente, movimientos pecaminosos, que muestran el arco iris como si fuera una inclusividad, pero en el pecado, y eso no es correcto. Porque cada vez que nosotros los cristianos que vemos la señal del pacto, que es el arco iris, ahí debemos recordar eso, que el Señor está siendo paciente hasta el día final. Y eso nos lleva pues a tener más compasión con aquellos que deben arrepentirse y deben venir a la fe en Cristo, ¿sí? Y finalmente, vemos que el Señor es fiel a su pacto, hermanos, ya que todo hombre es sustentado desde entonces por la gracia común una vez más, ¿no? El Señor no ha enviado otro diluvio, como justamente estoy volviendo a recalcar lo de hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente es lo que vivimos, esta es nuestra realidad. El Señor es paciente para con todos, ¿no? Para con todos. Ahora sí. El simbolismo del arco es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, ¿no?, los reyes eran ilustrados con su arco hacia el frente en señal de guerra, así como nosotros podemos ver esta pintura en un arca, ¿no?, en un cofre, por decirlo así, del rey Tutankamón de Egipto. Si ustedes lo ven, está ahí con su arco hacia el frente, pues dirigiendo, ¿no?, yendo hacia la guerra. Pero también eran ilustrados, ¿sí?, como con un arco horizontal en señal de paz. Entonces el simbolismo del arco iris es muy hermoso. ¿Por qué? Porque al nosotros ver un arco de forma horizontal, pues nos tenemos que en ese momento asombrar mucho, porque el Señor nos está mostrando su paciencia una vez más hasta el día final en el cual juzgará esta tierra por fuego. Segunda de Pedro 3:8 justamente nos habla acerca de eso, porque encontramos que la palabra del Señor dice en esos versículos, segunda de Pedro 3:8, 3:6 al 8, que dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, refiriéndose a la época de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Ahí está. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, Noé fue salvo por medio del Cristo que vendría. Por medio del Cristo que vendría, por la gracia prometida en Génesis 3:15, que ya hemos repasado ese versículo en el video anterior, ¿no? Entonces volvemos a recalcar que la salvación siempre fue y será por medio del pacto de gracia, por medio del mediador, Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hasta acá nuestro video del pacto con Noé y algunos detalles importantes para finalizar, ¿no? Esta administración es tan importante, hermanos, porque así nosotros podemos explicar a las personas por qué, digamos, ¿dónde está Dios con tantos asesinatos y maldades? Bueno, Dios está en su paciencia y quiere que ustedes, aquellos que tal vez reclaman de esa forma, vayan en arrepentimiento y fe antes que el Señor realmente traiga esa justicia que ellos piden. Porque esa justicia no se va a parecer a lo que el hombre pide, sino que va a ser la misma justicia de Dios para con el pecado. Entonces, en la actualidad, nosotros, como descendientes de esta familia, ¿no?,
Pero uno podría decir, pero ahí está, ¿no? Ahí está, si ya puso su pacto con Noé y que iba a salvar por medio de él, entonces, como somos descendientes de él, bueno, entonces ya debemos ser salvos. No es así, porque vamos a ver que ni bien pasa esto, de los 3 hijos que Noé tenía, pues Cam comete algo que no debería haber hecho, avergonzar a su propio padre, y es maldecido, ¿no? Es maldecido por ello. Y tenemos ahí otra simiente que va a continuar, la simiente, ¿no?, maldita que algunos hermanos dicen, y la simiente santa de la cual vendría Cristo, y a la cual pertenecen todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe, ¿no? Trasladándolos de ese reino de tinieblas al reino de luz eterna en Cristo Jesús. Pero bien, hasta acá nuestro video, mis amados hermanos. Meditemos seriamente en este pacto. Nos enseña varias cosas, pero lo esencial, una vez más, es que Noé fue salvo por medio del Cristo que vendría. Él confiaba en esa promesa, él confiaba en que la salvación no simplemente iba a ser transitoria, ¿no? Y es más, la tipología misma del arca, ¿no? Del arca. El arca es Cristo Jesús. Aquellos que ingresan al arca, aquellos que están en Cristo, pues son salvos de la ira de Dios, como justamente leíamos. Esta tierra fue anegada por el agua. ¿Por qué? Porque Dios, pues, limpió esta tierra, ¿no? ¿Y por qué mandó el diluvio? Porque también es una forma de mostrarnos que en el futuro va a limpiar esta tierra, pero ya de forma definitiva, no con agua, sino con fuego. Que el Señor nos ayude y que realmente podamos temer a nuestro Dios y servirle como Él quiere que le sirvamos. Será hasta el próximo video, hermanos.